Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio siendo las 12:55 de este día 28 de abril del 2022. Damos inicio a esta sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, a la cual han sido ustedes convocadas y convocadas en tiempo y forma. Le solicito a la secretaria sirva a tomar la lista de asistencia, verificar la existencia del quórum para celebrar la presente sesión. Con todo gusto, señora. Previo a pasar lista de asistencia, les comunico que siendo las 12:52 del día de la fecha, se presentó ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana oficio dirigido a la presidencia de este Consejo y firmado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por medio del cual sustituye a su representante suplente ante este órgano local, quedando confirmado el licenciado Alfredo Castillo Salgado como representante suplente. Dicho lo anterior, me procederé al pase de lista. Por las consejerías, licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente, muy buenas tardes. La presidencia, doctora Paloma Blanco López. Presente. Gracias. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández. Gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, Ulises Reyes Hernández. Su suplente, Alfredo Castillo Salgado. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Por el Partido del Trabajo, maestro Gerardo Romero Vázquez. Su suplente, licenciado Alejandro Zúñiga Zavala. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Guillermo Navarro Cedillo. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Mauricio González Purata. Su suplente, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Por el Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Gracias a todas y a todos. Por la representación del Congreso del Estado, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Su suplente, José Luis Fernández Martínez. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Su suplente, diputado Rubén Guajardo Barrera. La suscrita en mi calidad de secretaria ejecutiva. Señora consejera presidenta, le comunico que hay las siete consejerías electorales, incluyendo la presidencia, y 5 representaciones de los partidos políticos, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por la secretaria y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada esta sesión, por tanto los acuerdos que se han tomado aquí serán válidos. Otorgo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Con todo gusto, señora. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 59 del reglamento de sesiones dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de los mismos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Pregunto a las y los asistentes si tienen alguna observación a esta petición. De no ser así, solicito a la secretaria sirva a tomar la votación que corresponda. Gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 8 del citado documento, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le cedo el uso de la voz para que continuemos con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Pregunto a las y los integrantes si tienen alguna observación al mismo. De no haber comentario, pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado el orden del día por unanimidad, señora presidenta.
Gracias, secretaria. En este entendido, informamos entonces que los puntos 1 y 2 de este orden del día ya han sido desahogados y damos inicio entonces a esta sesión. Le cedo la palabra a la secretaria para que continúe con el orden del día. Con gusto, señora presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2022 y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 12 de abril del 2022, cuya lectura ha quedado previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si tienen alguna observación a los documentos de que trata este punto del orden del día. En caso de no haber observaciones, pido a la secretaria tome la votación que corresponda. Con todo gusto, señora presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueban las actas correspondientes a la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2022 y de la sesión extraordinaria de fecha de abril de 2022 en los términos que fueron circulados. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Son aprobadas las actas por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le pido de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la doctora Paloma Blanco López, en su carácter de consejera presidenta, asistida por la licenciada Roblerut Alejandro Torres, en su carácter de secretaria ejecutiva, ambas del referido organismo, a fin de que suscriban el Convenio General de Colaboración con la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, para implementar estrategias con el propósito de generar condiciones óptimas que permitan a las y los servidores públicos de los municipios del Estado de San Luis Potosí adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el ejercicio de sus funciones, así como el desarrollo de las habilidades que les permite realizar de manera eficaz y eficiente sus actividades cotidianas, brindándoles fortalezas que los auxiliarán en confrontar y resolver las problemáticas que se les presenten. La lectura ha sido dispensada, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis del documento. Muchas gracias. Bien, el documento fue circulado en extenso en forma previa, así como una vez que fue aprobada la dispensa de su lectura, me voy a permitir hacer un breve resumen sobre este proyecto que se pone a su consideración, el cual tiene por objeto atender a las necesidades para generar condiciones óptimas que permitan a las personas servidoras públicas de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el ejercicio de sus funciones, así como el desarrollo de habilidades que les permitan realizar de manera eficaz y eficiente sus actividades cotidianas, brindándoles fortalezas que les auxilien en confrontar y resolver las problemáticas que se les presenten, contando con medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia, colaboración y apoyo para la consecución del objeto materia de este documento, el cual está firmado o se acuerda por este organismo con la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. La celebración de este convenio encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción cuarta, inciso I de la Ley Electoral del Estado, que precisa que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con atribuciones para fomentar permanentemente, a través de los eventos que estime pertinentes, el desarrollo de la cultura cívico-democrática, así como establecer mecanismos para hacer acopio de inquietudes ciudadanas en materia político-electoral. Adicionalmente, la autorización para la celebración por parte del Pleno, el proyecto de acuerdo propone se instruya a la Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales de este organismo para que coadyuve con la presidencia en los trabajos preparatorios de firma y seguimiento de dicho convenio. Se notifique el acuerdo una vez aprobado, en su caso, a la presidencia de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política y a la Comisión Permanente de Organización Electoral, y se instruya a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a que ordene la publicación del acuerdo en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí, en los estrados del organismo y en la página electrónica oficial de SEPAC para los efectos legales conducentes, así como, por supuesto, a las personas integrantes del Pleno que hayan estado presentes al momento de su aprobación. Es cuanto, quedó a la orden para caso de preguntas o comentarios. De no haber observaciones o comentarios, pido a la secretaria tome la votación que corresponda.
Con todo gusto, señora Presidenta, estimados y estimados consejeros electorales, en votación nominal se les consulta si se aprueba el acuerdo por el que se autoriza a la Presidencia a suscribir el Convenio General de Colaboración con la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, listado en el punto 4 del orden del día en los términos que fue puesto a su consideración. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Adán Nieto Flores. A favor. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señora Presidenta. Gracias. Pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, señor. El quinto punto del orden del día es el informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos relativo al proceso de registro de partidos políticos locales correspondiente al mes de abril de 2022. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Para el desahogo de este punto, voy a ceder el uso de la voz al consejero, el doctor Adán Nieto Flores, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Les saludo nuevamente y procedo únicamente a leer los puntos correspondientes al informe. No omitiré los antecedentes en virtud de que les fue circulado el documento y que también ha sido dispensada la lectura íntegra. Esta es una actualización, corresponde hasta el mes de abril. En el punto número 1, reportamos que en fecha 7 de abril de 2022, la Asociación Movimiento Laborista AC decidió modificar su tipo de asambleas a desarrollar para la obtención de su registro como partido político local en la modalidad de municipales. Punto número 2. El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí resolvió en relación a los medios de impugnación interpuestos por las organizaciones ciudadanas cuya manifestación de intención fue improcedente en los siguientes términos. A la organización ciudadana Queremos San Luis Potosí AC, el medio de impugnación TESLP/10/10/2022. El sentido de la resolución fue la confirmación del acuerdo con fecha 8 de marzo de este año. Acción por San Luis AC, el medio de impugnación es TESLP/JDC/16/2022. La resolución también fue confirmada con fecha 8 de abril de este año. La organización Tecmol Progresismo Social AC, el medio de impugnación TESLP/JDC/12/2022. El sentido de la resolución fue la confirmación del acuerdo con fecha de resolución 19 de abril de 2022. La agrupación política estatal Fomento al Voto AC, la impugnación es TESLP/JDC/13/2022. El acuerdo también fue confirmado con fecha 8 de abril de 2022. Finalmente, Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario San Luis Potosí AC, con la impugnación TESLP/JDC/14/2022, también tiene el sentido de la resolución confirmada con fecha 8 de abril de 2022. En cuanto a las manifestaciones que fueron procedentes, este es el punto número 3, las asociaciones Movimiento Laborista AC, Red en Lucha por el Campo y la Ciudad AC y Alcaldía Nocturna AC, no han presentado todavía la agenda para la celebración de sus asambleas, documento que deberá ser entregado cuando menos 15 días antes del desarrollo de la primera asamblea a celebrarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de los lineamientos de registro de partidos políticos electorales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El último punto, el punto número 4, muestra que las asociaciones Movimiento Laborista AC, Red en Lucha por el Campo y la Ciudad AC y Alcaldía Nocturna AC no han presentado todavía hasta la fecha, no han acreditado los auxiliares a fin de recabar las manifestaciones a través de la aplicación móvil diseñada para tal efecto. Esto fue el último punto. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este pleno si tienen alguna observación. De no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día.
Con todo gusto, señora. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. El informe fue circulado y se dispensó su lectura. Gracias, secretaria. En ese sentido, le cedo el uso de la voz para que desarrolle el punto. Gracias. También en atención a que el informe fue debidamente circulado en tiempo, únicamente les preciso que de los procedimientos sancionadores ordinarios que siguen en trámite, de la fecha de la anterior sesión a la presente, no se ha recibido un nuevo procedimiento sancionador ordinario. Aún continúan del 2021 13 en sustanciación y del 2022 10. Con lo correspondiente a la naturaleza de los mismos, 13 de los procedimientos fueron iniciados por la omisión a lo dispuesto en el artículo 135, fracción 22 y 356 de la Ley Electoral del Estado, y los 10 restantes, que son desde el año presente, por el incumplimiento de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí. Porque a lo que hace los procedimientos especiales sancionadores, se recibió un nuevo escrito de denuncia en este plazo también señalado, por lo que del 2021 tenemos aún 6 en sustanciación y del 2022 2. Respecto a estos procedimientos que se encuentran en sustanciación, cabe la pena señalar que 6 de estos corresponden a hechos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretaria. Nuevamente pregunto a las y los integrantes del Pleno si tienen alguna observación a este informe. De no haber observaciones, pido a la secretaria dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El séptimo punto del orden del día es el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Gracias. El informe ha sido circulado y se ha dispensado la lectura. Gracias, secretaria. Nuevamente le cedo el uso de la voz para el desahogo de este punto. Gracias. Toda vez que el informe ya fue debidamente circulado, únicamente les comento que durante el periodo que se informa tampoco se interpusieron medios de impugnación recientes, por lo que hace a los medios de impugnación que se comunicaron en la sesión ordinaria pasada. Ya el consejero Adán Nieto dio cuenta del resultado de ellos, que son los correspondientes a las agrupaciones que pretendían constituirse en partidos políticos. Y solamente hay un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que fue remitido por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por el que resuelve y reencausa una demanda interpuesta por Rosa Minerva Rodríguez Pérez, y nos instruye a que se instaure como procedimiento especial sancionador, que es el mismo del que se dio cuenta en el informe pasado. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si tienen alguna observación a este informe. De no haber comentarios, pido a la secretaria dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora. El siguiente punto del orden del día es el informe de correspondencia que rinde la consejera presidenta para el periodo que corresponde del 30 de marzo al 25 de abril del 2022. El informe también fue circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias. Bien, este informe da cuenta de lo recibido del 30 de marzo al 25 de abril del 2022, en el cual me voy a permitir hacer un breve resumen. Se recibieron del Ayuntamiento Armadillo de los Infantes la propuesta metodológica para la integración del Consejo de Desarrollo Social, misma que fue aprobado en dicho periodo por este Pleno. Se recibieron los informes finales de integración de los consejos de desarrollo social de los municipios de Xilitla, Villa Hidalgo, Río Verde, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Rayón, Salinas, Aquismón, Ébano, San Nicolás Tolentino, Tamazopo, Charcas, Tanquián de Escobedo, Tamuín, Venado y Santa María del Río. También se recibieron las actas de cabildo de aprobación de los procesos selectivos para las juntas de participación ciudadana de los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Cerritos, Ciudad Fernández, Río Verde, Ébano y Villa de Hidalgo. Por otro lado, durante este periodo también se recibieron o se empezaron a recibir los formatos para otorgar consentimiento de las mujeres que desean, mujeres funcionarios, que desean integrar la red de mujeres electas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Es cuanto, y pregunto a las y los integrantes del Pleno si tienen algún comentario o observación a este informe. De no ser así, pido a la secretaria dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El 9º punto del orden del día es el correspondiente a asuntos generales.
Gracias. Pregunto si fue agendado algún asunto general para esta sesión. Le comunico que en términos del artículo 45 del reglamento de sesiones de este Consejo no se agendaron asuntos generales para esta sesión. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:15, se clausura esta sesión ordinaria del día 28 de abril del año 2022, dándose por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados las personas presentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos.